en beneficio de sus propios intereses. Esos son punticos aislados, pero me voy a referir a uno que hace parte de la reforma política, el punto sexto. ¿Qué tal? El punto sexto revela las trampas del referendo. ¿Por qué revela las trampas del referendo? Porque ese punto no es uno. Se le presenta como un punto, pero tiene 8 o 10 preguntas. Y resulta que el ciudadano únicamente puede responderlas con un sí o un no. Por ejemplo, es posible que una persona esté de acuerdo con la reducción del número de congresistas, pero no con el umbral, pero no con la cifra repartidora, pero no con la circunscripción nacional, pero no con la circunscripción nacional especial de indígenas, pero no con la circunscripción nacional especial de minorías. ¿Y qué hace esa persona? Y paso por alto la perla de la cifra repartidora. La cifra repartidora consiste en la suma de los números naturales dividida por el número de cargos a proveer. Y háganse ustedes con posición de lugar el campesino antioqueño o caldense o caucano votando por la cifra repartidora. Aquí decían que hay referendos complejos. Que hay referendos complejos, claro, hay referendos complejos que no son los ideales. Los ideales son los referendos simples y donde se les pregunta a las personas cosas sobre las cuales están en capacidad de decidir, como si están o no de acuerdo con la pena de muerte, si están o no de acuerdo con la despenalización del aborto. Pero la cifra repartidora o la reforma fiscal, además ocultándoles a las personas que están sometiendo a la convalidación de los electores y a la constitucionalización las pautas económicas del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo será de perverso que el presidente lo niega? Yo he ido de auditorio en auditorio mostrando la carta stand-by del 2 de diciembre de 2002 firmada por el ministro Junguito y por el doctor Miguel Urrutia, que al aceptar las pautas del Fondo Monetario Internacional se les dice, además, vamos a someterlas a votación del electorado en un referendo que tendrá lugar el próximo año. ¿Es eso limpio? ¿Es eso honesto? La gente sabe eso. Ustedes saben que el profesor Stiglitz, Premio Nobel de Economía, escribió un libro destinado a demostrar los efectos socialmente devastadores de las políticas del Fondo Monetario Internacional en los países que tienen un desarrollo similar al de Colombia. A eso lo dedicó. La gente sabe que la están poniendo ya voy, senador, no se preocupe. La gente sabe que la están poniendo a votar esas pautas. Digamos, no, pero es que Stiglitz está equivocado. Sí. De la misma manera que el exministro Juan Camilo Restrepo dice que la reforma fiscal que se propone no es lo que el gobierno dice, uno pudiéramos decir, es que hay opiniones, claro, y opiniones en un campo eminentemente técnico, pero para dirimir esas opiniones técnicas se llama al electorado. A ver, hay discusión entre los economistas acerca de cuáles son los efectos de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Vengan ustedes, señores electores, y decidan. ¿Es eso limpio? Por eso no estamos nosotros proponiendo que se vote no. Estamos proponiendo la abstención por una cosa muy simple. Cuando la Constitución en el artículo 378 establece un umbral de votos para que el referendo produzca efectos, es claro que está llamando fuertemente la atención del elector, en el sentido de que lo primero que debe analizar es si está bien o mal convocado. Esto parece paradójico, pero es precisamente en nombre de la democracia y de la democracia participativa, que no puede ser desvirtuada de esa manera, que estamos invitando a los ciudadanos y a las ciudadanas colombianas a que se abstengan de votar el referendo. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Termina así el bloque inicial, que de conformidad con la proposición establecía que cada sector designaría 4 voceros. Es una propuesta que aparentemente ha sido aceptada por ambos sectores. Había acordado que después de la intervención inicial de los voceros oficiales de cada sector, se le permitía a los senadores intervenir por un espacio corto.
La mayoría de quienes figuraban en esa lista han solicitado que se autorice la nueva intervención de 3 voceros por espacio de 10 minutos de cada sector. Si ustedes no tienen inconveniente, procedemos a escucharlos y con eso terminaríamos el debate. Senador Rivera. Estarían inscritos por el sector que respalda el referéndum el senador Rafael Pardo, el senador Andrés González y el senador Mauricio Pimiento. Por el sector abstencionista, los senadores Robledo, Rojas Birri y Avellaneda. Senador Rivera. Presidente, un punto procedimental que tiene que ver con la naturaleza del tema que estamos debatiendo. El referendo no está en manos de los partidos, el referendo está en manos de los ciudadanos. Y el referendo no es uno solo, sino que son 15 referendos. Es un poco sorprendente que el debate se adelante con base en vocerías partidistas y que se divida entre quienes están totalmente de acuerdo con el referendo, plenamente por el sí, y quienes están totalmente de acuerdo con la abstención. No hay aquí ningún espacio, presidente, para ciudadanos que, a pesar de tener la investidura de senadores, no tenemos ni ostentamos ninguna condición de directivos partidistas, ni tampoco para quienes pensamos que entre los 15 referendos que hay sometidos a consideración del pueblo, hay unos muy buenos que vale la pena que respaldemos y hay otros muy malos que vale la pena que rechacemos y que votemos negativamente. Entonces creo que buena parte del país, presidente, no está representado en este debate, porque buena parte del país el próximo sábado va a votar unas cosas en favor y otras cosas en contra, como corresponde a la naturaleza del referéndum. Senador Rivera, este debate se organizó con base en una proposición que yo presenté, que fue discutida y aprobada en la sesión anterior, que lo había organizado en esa forma. Me parece que la oportunidad para haber planteado su sugerencia hubiera sido en el momento en que la proposición se aprobó. No obstante ese hecho, yo no veo que haya ningún inconveniente para que una persona autorizada como usted, que no comparte la totalidad del referéndum, intervenga y con el mayor gusto le concedemos la palabra. Demos así inicio al segundo bloque y con este terminaríamos el debate. Para una constancia de la senadora Zucardi y le damos de inmediato inicio a la intervención de las personas que participarán del segundo bloque, incluyendo al senador Rivera. Gracias, señor presidente. Para dejar en esta sesión la siguiente constancia, en coherencia con la participación y postura asumida durante el estudio, discusión. Y esto ya sería norma constitucional en junio pasado, no habría que votar como van a votar a la basura unos 100.000 millones de pesos en papel el próximo sábado, y sobre todo no estaría el doctor Uribe al borde de estallársele la úlcera porque va a perder el referéndum. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué escoge el camino difícil en vez de escoger el camino fácil? Esa es la esencia de la manipulación. A nuestro juicio es que si Uribe gana el referéndum, sería algo así como reelegirse, sería como fortalecerse de manera notable su poder político, lo que lo autorizaría en términos políticos para hacer cada vez más lo que se le antoje, que es lo que ha venido haciendo en este país en los últimos, desde que está instalado en la presidencia. ¿Y qué es lo que le gusta hacer al presidente? Afortunadamente ya sabemos lo que le gusta, llevamos 14 meses en esto. En lo económico es evidente: bajar sueldos, bajar pensiones, preparar a Telecom para entregársela al capital extranjero, mejorarle las condiciones a las transnacionales en la explotación del gas y del petróleo, someterse con más mansedumbre que ninguno de los dictados del Fondo Monetario Internacional y del gobierno norteamericano, meter a Colombia el día de mañana al ALCA o a un acuerdo bilateral que será una tragedia de proporciones mayúsculas para este país. Es decir, en lo económico, una política abiertamente regresiva, la misma con la cual el neoliberalismo viene destruyendo a Colombia desde hace 13 años. En lo político, pues ya sabemos también, ahí están sus reformas: restringir la democracia, ¿cierto? Desarrollar una concepción autoritaria de las cosas. En el caso de la rama judicial es evidente que este es un gobierno que ha atropellado esto. O sea que en términos generales, repito, y esa es la esencia de su bonapartismo, se trata de fortalecer el poder ejecutivo en contra de los demás poderes, que es una de las esencias del autoritarismo y que es lo que definitivamente, probablemente mejor caracterice el talante de este gobierno. Este no es un gobierno afecto
de ninguna manera la democracia, sino que es un gobierno afecto al autoritarismo. Entonces, aquí lo que se trata, insistimos, es de una astucia que pretende reforzar la presidencia de la República para poder seguir imponiéndole a los colombianos todas las medidas económicas, políticas, etcétera, que han venido arrasando con este país en los últimos 13 años. ¿Por qué abstenernos finalmente? Y con eso concluyamos. Porque es evidente que como es un instrumento de manipulación, por cada voto por el no va a haber una montaña de votos por el sí. Eso es inexorable, no puede operar de otra manera, tiene que ser así. Si no lo tuvieran calculadamente así, no lo convocaban. Esa es, repito, la esencia de este tipo de astucias antidemocráticas que se hacen a nombre de la democracia. Entonces, la única posibilidad que tiene el gobierno de perder ese referéndum, que repito, es regresivo por donde uno lo mire, es que no logre pasar el umbral que ya ha establecido la Constitución, es que no logren arriar a las urnas unos 6.200.000 colombianos, sumado el no, más el sí, más los votos nulos, como se ha señalado. Entonces es apenas obvio que quienes queremos que gane el no, debemos es no votar, porque finalmente los votos por el no le ayudan a pasar ese umbral de los 6 y tantos millones de votos. Ahora se ha intentado hacer sobre esto pues un escándalo de que es que estamos en contra de la democracia, etcétera, etcétera, que no es más que otra manipulación que por supuesto hay que repudiar. Esta es una forma activísima de participar. Probablemente nunca ha habido en Colombia un debate, ya terminó, presidente, 15 segundos, un debate en el que se haya participado más que en este. Entonces, nuestra insistencia a los colombianos es que el próximo sábado no se salga a votar el referendo, porque, repito, allí nada progresista, nada democrático se ofrece a esta nación. Muchas gracias, señor presidente. No, señor. Continúa el senador Mauricio Pimiento, defensor de la iniciativa, por 10 minutos. Muy bien. El segundo orador de este segundo y último grupo es el senador Rojas, que hablará a favor del referendo o la abstención, ¿no, senador Rojas? Muy bien. Tiene la palabra el senador Rojas Virri por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Para empezar, quiero retomar del tiempo del día de hoy. Gabinete es insostenible. Una entrevista que se le hizo a nuestro presidente del Senado de la República, don Germán Vargas Lleras. En una de las preguntas, el doctor Germán Vargas Lleras, esta pregunta: ¿es el involucramiento tan activo del presidente en el referendo podría convertirse en un boomerang? El señor presidente responde: es un riesgo político que él asumió. Hace muchos meses sugerí que el temario del referendo fuera aprobado por el Congreso por la vía ordinaria. La reforma política promulgada en junio incluía todos los temas del referendo en la primera vuelta, pero el gobierno decidió excluirlos. Habría sido muy útil que nos hubieran permitido aprobar ese temario y hoy no estaríamos en esta incertidumbre. Esto para decirle pues que no habría necesidad de este referendo costoso, porque se hace por ley. Hubiéramos hecho por ley. La suplencia, ya aquí lo han explicado, que no hay necesidad de ley. El manejo de los recursos particulares